Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha, profe. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. La clase pasada, yo les mandé un mail para avisarles después, pero la clase pasada me quedé sin conexión, por eso no me pude volver a conectar. Si me hubiera podido volver a conectar, lo hacía. Y encima después, ¿se acuerdan que íbamos a terminar la clase un ratito antes? Bueno, justo al ratito yo tenía otro evento por Zoom, entonces se me complicó incluso poder conectarme después. Pero bueno, cuando sucedan estas cosas, yo les aviso que voy a tratar de reconectarme si se corta la conexión y en caso de que no prospere la conexión a los 5 o 10 minutos, se corta la clase, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de lo que venimos viendo hasta ahora? Recording in progress. ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a retomar el desarrollo que hicimos la clase pasada. Si mal no recuerdo, quedamos terminamos con el desarrollo de lácatos, ¿verdad? ¿Me podrían recordar si llegamos a lácatos o no llegamos a lácatos? ¿Llegamos o no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, retomando, nosotros la clase pasada abordamos tres autores en principio. Karl Popper, Thomas Kuhn e Imre Lakatos, ¿sí? Estos tres autores son autores que, insisto con esto, se encuadran dentro de el marco de la modernidad y son autores positivistas. ¿Sí? Son autores positivistas y se encuadran dentro de la modernidad desde el punto de vista cronológico, cultural o histórico, si se quiere. Entonces, dentro del campo científico, dentro del paradigma científico en el que estos autores se ubican, es el paradigma moderno. Los tres autores se escriben durante la primera mitad del siglo XX. Popper, Lakatos y Kuhn son tres autores positivistas y esto significa que son autores que están de acuerdo, los tres, aunque entre ellos haya diferencias, pero los tres están de acuerdo con el hecho de que la ciencia social tiene que seguir como modelo a las ciencias naturales, están de acuerdo con eso, o sea que son autores monistas y en ese sentido también positivistas. Plantean la idea de experimento como forma de abordaje de la ciencia para poder conocer científicamente, del mismo modo que lo hacen las ciencias naturales, y plantean el uso de la matemática y la cuantificación como forma de abordaje científico, de la misma forma que durante el paradigma moderno lo desarrollan las ciencias naturales, lo realizan las ciencias naturales. Ahora bien, para encuadrar más específicamente a estos autores, estos tres autores hacen un análisis de las ciencias sociales como tales. O sea que ellos son autores, son científicos sociales, ¿sí? Son científicos sociales que van a plantear y van a pensar la cuestión de las ciencias sociales en su relación con las ciencias naturales. Y en esa relación van a plantear que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales. Dentro de ese suelo común, y por eso se dice que son positivistas, cada uno de ellos va a plantear un postulado distinto en el marco de ese suelo común.
Habíamos dicho que Popper lo que plantea es el falsacionismo, es decir, Popper es un autor que considera que la verdad no se puede alcanzar, que nunca se puede conocer positivamente la verdad, pero sí se puede dar cuenta de su falsedad, es decir, se puede mostrar si un argumento es falso. El motivo por el cual no se puede conocer la verdad, no se puede acceder a la verdad, es que nunca los casos particulares que se analizan van a ser suficientes para poder dar un fundamento a la teoría, porque la teoría siempre supone o hace referencia o tiene una hipótesis sobre la totalidad. Entonces, en el marco de Popper tenemos, por un lado, la construcción de hipótesis, las cuales las podemos categorizar como la teoría, que consiste en enunciados universales, por un lado. Por otra parte, la idea de que existen a partir de esa teoría se construyen enunciados observacionales y que esos enunciados observacionales se desprenden de lo que queremos investigar o de la hipótesis que tenemos. Y después, en tercer lugar, está la experimentación, es decir, el procedimiento a partir del cual se recogieron esos enunciados observacionales y se evalúa si los enunciados observacionales, las distintas pruebas específicas son consistentes o no con esa hipótesis universal. Ahora, el hecho de que esas hipótesis, de que esos enunciados observacionales y por lo tanto las observaciones que se derivan de esos enunciados observacionales cumplan o sean consistentes con la hipótesis, no significa que la hipótesis sea verdadera, significa que no ha sido refutada. Y entonces él dice, bueno, si hay un caso que muestra lo contrario a lo que dice la hipótesis, es decir, la teoría, o dicho de otra manera, el enunciado universal, entonces el enunciado universal queda refutado, ¿sí? Por lo tanto, podemos siempre refutar un argumento, pero no podemos probar su carácter verdadero. También habíamos dicho sobre Popper que Popper plantea una forma de abordaje por parte de la ciencia que se caracteriza por, se lo suele llamar método hipotético deductivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento no comienza con la observación, sino que comienza con la postulación de una hipótesis, ¿sí? La cuestión del método hipotético deductivo se relaciona con qué viene primero, la hipótesis, los enunciados observacionales o el experimento empírico. Bueno, Popper va a denominar método hipotético deductivo aquel procedimiento que considera que primero viene el enunciado universal, segundo los enunciados observacionales y en tercer lugar el experimento empírico. Se podría pensar al revés, se podría pensar que partiendo de un experimento empírico podemos alcanzar un enunciado universal. Bueno, Popper sostiene que eso no es así. Con lo cual, la idea de método hipotético deductivo está relacionada con el orden en el cual, la secuencia en la cual se presenta el procedimiento científico, ¿no? Bueno, habíamos dicho también que Thomas Kuhn plantea, a diferencia de Popper, la idea de un enfoque histórico. ¿Qué significa este enfoque histórico? Bueno, habíamos dicho que para Kuhn la ciencia debe ser estudiada y concebida como un proceso histórico. De ahí surge la idea de un paradigma, es decir, de un conjunto de generalizaciones que se presentan como modelos heurísticos que son compartidas por una comunidad científica en un momento determinado, ¿no? Y para poder pensar en la idea de paradigma recurrimos a el ejemplo que usa Pardo, a cómo Pardo ve la ciencia a lo largo de las épocas históricas. Y él dice, bueno, la ciencia o el concepto de ciencia no siempre fue el mismo. Hay una historia de ese concepto, ¿sí? Hace pocos días falleció un profesor de la facultad que se llama Pablo Levín. No sé si lo llegaron a conocer. ¿Lo llegaron a conocer? ¿Lo escucharon nombrar por lo menos? No, profe, por mi parte Bueno, no, profe.
No, bueno, es un profesor que daba clases de historia del pensamiento económico en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo cursé con ese profesor cuando fui estudiante en la década del 90. Yo cursé en la facultad entre el año 1996 y 2005, la facultad, y el profesor Pablo Levin, como les decía, era profesor de historia del pensamiento económico, falleció hace unos días. Yo fui ayudante de él en algún momento, después no lo fui más, y este profesor era un gran profesor, un gran profesor, y él planteaba justamente una cuestión muy interesante, que es una de las más interesantes que planteaba, a mi juicio. Una de ellas, tenía muchos aspectos interesantes en sus planteos. Era un profesor que él había estudiado y había sido ayudante en la Facultad de Ciencias Económicas desde la década del 70, en un contexto muy adverso en ese momento histórico, porque recuerden que en la década del 70 se produce el golpe militar y, bueno, las actividades de la universidad estaban sumamente anuladas, ¿no?, en ese momento, y se había suprimido el pensamiento crítico y había gente que era perseguida, ¿no?, hasta tal punto que, bueno, ya sabemos, hubo desaparecidos y demás, gente torturada, etcétera. Y él era ayudante de un profesor que después, de Silvio Frondizi, que desapareció ese profesor, ¿no? Bueno, y él quedó en la facultad y siguió desarrollando sus actividades. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo. Él también daba clases de economía marxista, además de historia del pensamiento económico. Y él decía algo, lo relaciono con Kuhn porque Kuhn dice que la ciencia debe ser estudiada y concebida como un proceso histórico, pero él decía algo mucho más interesante en un punto de lo que plantea Kuhn. Él decía que no hay historia sin concepto ni concepto sin historia. Y esto lo podemos pensar para el caso de la ciencia como tal. La ciencia tiene un concepto, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Poder responder qué es la ciencia significa poder dar cuenta de su concepto, ¿no? Pero a su vez, ese concepto de ciencia es histórico. ¿Qué significa que es histórico? Que cada momento histórico entiende por ciencia algo diferente. Y entonces él lo que decía es, bueno, el concepto de ciencia es todo eso y su articulación, ¿no? No hay un concepto de ciencia por fuera de su historia conceptual, de la historia de su controversia. Toda la historia, la controversia, el concepto de ciencia, podríamos decir, es el concepto de ciencia. Bueno, Kuhn, ¿qué va a plantear? No, va a plantear algo parecido, ¿no? Me parece que lo que planteaba Pablo Levin era mucho más profundo que lo que está diciendo Kuhn, porque Kuhn dice que la ciencia debe ser estudiada y concebida como un proceso histórico, y él dice, bueno, la ciencia no se trata de un producto lógico racional que se produce en el vacío, sino que constituye un conjunto de prácticas condicionadas que tienen lugar en el seno de una comunidad científica, ¿no? Esto es lo que ustedes pueden ver en el PowerPoint. Y él dice, bueno, en determinada época histórica hay un paradigma, después ese paradigma se cae y viene otro, después ese paradigma se cae y viene otro. Yo lo que creo que diría Pablo Levin es, todo bien con que hay un paradigma, después se cae, después viene otro, después se cae. La pregunta es, ¿qué es la ciencia entonces? Digamos, ¿quién tiene razón? ¿El paradigma moderno, el paradigma posmoderno, el paradigma medieval? ¿Dónde está la verdad de la ciencia? Lo que hay que hacer es ofrecer ese concepto de ciencia, articularlo, mostrar las contradicciones, mostrar lo que tienen de verdadero esos momentos del concepto, importados en cada paradigma en los términos de Kuhn, ¿no? Bueno, simplemente quería hacer esa referencia porque además me parece importante hacer honor a un profesor tan importante de la facultad, por lo menos en la época en la que yo estudié, y creo que después también. Yo creo que ese profesor hizo a la diferencia de lo que fue la carrera de economía en esa facultad. Creo que sin ese profesor en esa facultad, la carrera de economía hubiese sido bastante pobre y, por lo menos en esa época,
bastante pobre y limitada. ¿Por qué? Porque la carrera estaba de alguna manera colonizada por un pensamiento que era el pensamiento neoclásico, o sea, la perspectiva de abordaje de esa carrera era sumamente neoclásica. De hecho, en el año 1997 se produce un cambio en los planes de estudio, con lo cual, bueno, yo justo entro en ese momento, en el año 96, con lo cual cambiaron los planes, y en el marco del cambio de los planes de estudio, la carrera se convirtió en una carrera predominantemente neoclásica. Y este profesor era un crítico de la teoría neoclásica, con lo cual este profesor se presentaba, se ofrecía como una especie de ruptura con respecto a ese pensamiento único, porque él proponía un abordaje diferente. Y no solo eso, sino que también proponía que estudiásemos en paralelo, que armásemos un plan de estudios paralelo, digamos, esa era una propuesta que hacía él, paralelo al de la universidad, ¿no? Como si tuviésemos, por un lado, estudiando en la universidad lo que había que estudiar para poder recibirse, pero al mismo tiempo pudiésemos tener un análisis, estudio, investigación paralela a eso adentro de la facultad. Él llamaba a esa facultad paralela, la llamaba la Universidad de las Catacumbas, ¿no? Porque era una universidad que estaba ahí como paralela a la universidad oficial, a la facultad oficial, ¿no? Y bueno, realmente creo que él representa una ruptura y me parece interesante recordarlo en el marco de esto que estamos viendo sobre Kuhn, porque si bien hay muchas diferencias entre Pablo Levin y lo que plantea Kuhn, me parece que lo que dice Pablo Levin es muy interesante y es, bueno, no hay historia sin concepto ni concepto sin historia. El concepto tiene una historia y hay que dar cuenta de ella. Y el concepto no es otra cosa que la historia del concepto. Es decir, que lo que entendemos por ciencia, como dice Kuhn, muta históricamente, pero lo que tenemos que ser capaces de hacer es de ofrecer en forma total ese concepto, ¿no? Integrando, mostrando las contradicciones que se pueden presentar, las falencias que puede haber. No es que hay compartimentos estancos, que por un lado está el paradigma moderno, por otro el posmoderno, por otro el medieval. Para Pablo Levin es un solo concepto de ciencia y hay que dar cuenta de ese concepto mirando la historia de ese concepto, mirando cómo ese concepto se transforma a lo largo de la historia. Y la verdad del concepto de ciencia va a estar portada en todo ese movimiento, pero no un movimiento entendido como un movimiento donde hay distintas posiciones, sino que son posiciones contrarias, controvertidas, de las cuales hay que dar cuenta, ¿no? Bueno, entonces Kuhn se enfoca en la cuestión de la ciencia pensada como un proceso histórico e introduce su concepto de paradigma, ¿sí? Una cosa importante es que esta idea de que, fíjense que hay una diferencia entre Kuhn y lo que yo les comento sobre lo que planteaba Pablo Levin, ¿no? Porque Kuhn dice hay paradigmas, entonces tenés el paradigma A, el paradigma B, el paradigma C, y cada uno es una entidad o ofrece un concepto de ciencia por sí mismo. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿dónde está cuál es el verdadero concepto de ciencia dentro de todos esos conceptos que se ofrecen? Bueno, esa pregunta supone reconocer que el concepto de ciencia es un concepto que debe recuperar todos esos momentos, pero a su vez los debe integrar y debe mostrar cuáles de esos momentos son verdaderos y cuáles no. Y esto es un planteamiento muy hegeliano. Hegel precisamente plantea esto, la fenomenología del espíritu, y muestra la historia del concepto entendido como una fenomenología. Bueno, no me quiero meter mucho en esto, pero simplemente en principio quería hacer mención, después trabajaremos con este autor. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, sigo entonces. El otro autor, habíamos dicho que es un autor positivista que se encuadra en el marco de las ciencias sociales, es Imre Lakatos, es un autor del año 1992,
Y habíamos dicho que para Lakatos el concepto clave es el de programas de investigación. Y él dice, bueno, que los programas de investigación incluyen un núcleo duro y un cinturón protector. Esta idea de núcleo duro y cinturón protector viene a intentar integrar la teoría popperiana con la teoría kuhniana, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir, bueno, el núcleo duro es el conjunto de hipótesis fundamentales que la comunidad científica ha decidido no poner en cuestión. ¿Qué sería eso en los términos de Kuhn? Sería el paradigma, ¿no? O sea, todos los elementos que configuran el paradigma. Por ejemplo, en el caso de la modernidad o de la Edad Media, ¿cuál es el paradigma? Bueno, el paradigma es que la razón es la fuente primordial de conocimiento. Eso nadie lo cuestiona. En el paradigma moderno se plantea como, podríamos decir, núcleo duro, que la ciencia debe hacer experimentos, y eso nadie lo cuestiona, toda la comunidad científica está de acuerdo con eso, o que la ciencia debe recurrir a la matemática porque la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Bueno, eso nadie lo cuestiona. Entonces, si eso nadie lo cuestiona, a eso lo vamos a denominar el núcleo duro. Vendría a ser entonces el paradigma en los términos de Kuhn, ¿sí? Ahora, a su vez, el cinturón protector está constituido por una serie de hipótesis auxiliares que a través de su adaptación o modificación permiten la adecuación entre el núcleo duro y las observaciones, ¿sí? Bueno, acá en el cinturón protector van a aparecer todas las hipótesis que están en cuestión en la comunidad científica. Entonces podemos diferenciar las hipótesis que no están en cuestión de las hipótesis que están en cuestión. Las hipótesis que no están en cuestión representan el núcleo duro, las hipótesis que están en cuestión representan el cinturón protector, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, podríamos ubicar a Kuhn dentro de, tanto a Kuhn como a Popper dentro de este desarrollo. Es decir, bueno, Lakatos intenta a través de los programas de investigación complementar lo postulado por Popper y lo postulado por Kuhn. Y él va a decir que en este sentido va a diferenciar una historia, así como Kuhn hablaba de historia, Lakatos el aporte que hace es decir, bueno, pero hay una historia interna de la ciencia y una historia externa. La historia interna se refiere al estudio de las cuestiones lógicas y metodológicas, por medio de las cuales se valida el conocimiento científico. Es decir, acá lo podemos incluir a Popper. Popper hace todo un desarrollo que Lakatos categoriza como un desarrollo propio de la historia interna, ¿sí? Y luego tenemos la historia externa, que se refiere a los factores extracientíficos como la ideología, el desarrollo económico, entre otros, y eso sería Lakatos, ¿no? Donde Lakatos dice, bueno, la ciencia se desarrolla y despliega en un contexto cultural determinado, donde la ideología, la economía, la sociedad en general influyen sobre lo que se considera como ciencia. Bueno, eso es la historia externa. La historia externa es aquella historia, aquellos factores extracientíficos que influyen en la ciencia, ¿sí? Bueno, bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Porque si no vamos a avanzar a un nuevo aspecto de la cuestión. ¿Dudas hasta el momento sobre esto? Bueno, vamos entonces a pasar a un nuevo aspecto de la cuestión de las ciencias sociales. Van a aparecer, yo acá, digamos, hasta ahora mencionamos 3 autores positivistas que despliegan sus análisis en el marco de las ciencias sociales, que son Popper, Kuhn y Lakatos, que dijimos son autores positivistas que se encuadran en el marco de las ciencias sociales. Ahora bien, van a aparecer autores que van a criticar al positivismo como tal en el marco de las ciencias sociales. ¿Qué van a criticar? Precisamente a lo que van a apuntar es al monismo metodológico. ¿Qué era el monismo metodológico? Que las ciencias sociales se tienen que explicar como las ciencias naturales.
Exactamente, que las ciencias sociales tienen un único método científico y ese método científico es igual al de las ciencias naturales. Por lo tanto, ya se trate de ciencias sociales o de ciencias naturales, hay un único método científico. ¿Sí? Bueno, va a haber autores que van a criticar esta idea, van a decir, no hay un único método científico. Las ciencias sociales tienen que tener su propio método científico, a diferencia de las ciencias naturales. Por lo tanto, no es verdad que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales, no es verdad que las ciencias sociales tengan que necesariamente cuantificar ni hacer estadísticas al estilo de Durkheim, ni es verdad que deban hacerse todo el tiempo experimentos empíricos para poder conocer la realidad social. ¿Sí? Entonces acá se produce un quiebre. Estos autores entonces van a decir, no estamos de acuerdo con pensar que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales y en ese sentido que deben conocer a través de la cuantificación, o sea, que deben cuantificar los fenómenos sociales, que deben hacer experimentos empíricos al estilo de las ciencias naturales para probar sus teorías, que se deben valer de la matemática como herramienta para conocer. No necesariamente, o sea, ahí van a aparecer una serie de críticas. Bueno, veamos esas críticas. Esas críticas están categorizadas en 6 vertientes. Lo que se conoce por un lado como hermenéutica, lo que se conoce por otra parte como el famoso debate en ciencias sociales, explicación versus comprensión. El constructivismo es otra vertiente teórica que va a criticar al positivismo. La escuela de Chicago también va a ser crítica del positivismo y la escuela de Frankfurt también va a ser crítica del positivismo. Entonces vamos a tener que estas 5 vertientes teóricas van a cuestionar profundamente al positivismo, van a atacar al positivismo y van a decir, lo primero que van a atacar es el método, van a decir, no hay un único método científico, ¿sí? Bueno, vamos a los aspectos comunes a los críticos del positivismo en las ciencias sociales. Bueno, los críticos del positivismo tienen una serie de elementos en común. Primero, que cuestionan la idea de monismo metodológico, cuestionan la idea de objetividad, adoptan un enfoque cualitativo antes que cuantitativo. Fíjense que esto contrasta con lo que plantea el positivismo, ¿no? Promueven la comprensión en oposición a la explicación, y vamos a entender por explicación la búsqueda de leyes naturales sociales, ¿sí? Y para estos autores el tiempo histórico es irreversible. Por lo tanto, los fenómenos sociales no se comportan con regularidad como lo hace la naturaleza. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto un gráfico, que era este, donde veíamos que Kondratiev, que es un autor, podríamos decir, positivista, entendía a las ciencias sociales del mismo modo que entendía la sociedad, mejor dicho, no la ciencia social, sino la sociedad, entendía a la sociedad como un objeto que se comporta de manera similar a la naturaleza. Y lo que encontrábamos era que este autor identificaba que en economía se podían identificar regularidades y por lo tanto la sociedad tenía un comportamiento regular de la misma manera que el comportamiento regular que tiene la naturaleza. Bueno, los autores críticos al positivismo rompen con esto y dicen, el tiempo histórico, fíjense que acá estamos viendo el tiempo, el transcurrir del tiempo, ¿cómo es visto el tiempo? Bueno, el tiempo del objeto social, en el caso de los autores positivistas como Kondratiev, es visto como un tiempo regular, donde todo, como un tiempo cíclico, ¿no? Donde todo el tiempo se repite lo mismo, ¿se dan cuenta? O sea que para el tiempo, para los positivistas del siglo XIX y XX,
el tiempo del objeto social es un tiempo cíclico, regular, donde todo se repite, ¿sí? Bueno, lo que van a decir los autores críticos al positivismo es precisamente que el tiempo histórico es irreversible. Y si es irreversible, no hay posibilidad de volver atrás. Por lo tanto, los fenómenos sociales no se comportan con regularidad, como lo hace la naturaleza, ¿sí? Entonces acá vamos a agregar, no es posible volver atrás. Bueno, ¿se entiende hasta acá la cuestión del tiempo? Fíjense cómo vamos profundizando en estas cuestiones, ¿no? Estos autores cuestionan la forma de pensar el tiempo histórico. Bueno, vamos entonces a desarrollar y pensar en la hermenéutica. ¿Qué vamos a decir sobre la hermenéutica? En realidad el concepto hermenéutica, ¿saben lo que significa la palabra hermenéutica? Bueno, la palabra hermenéutica significa interpretación, ¿sí? Hermenéutica significa interpretar. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es que la tradición hermenéutica no se desarrolla en el siglo XX, sino que se desarrolla en la Edad Media. Y bueno, como les decía, el término proviene de una palabra griega que significa interpretar. Durante la Edad Media, los autores medievales se dedicaban a interpretar las Sagradas Escrituras, es decir, que se trataba de una hermenéutica teológica. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se retoma esta idea que se había desarrollado en la Edad Media, planteando que el conocimiento requiere interpretar los fenómenos sociales. Entonces, se va a volver a la hermenéutica a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero en un nuevo marco histórico, no ya en el marco de la Edad Media, donde la hermenéutica significa interpretar las Sagradas Escrituras. Ahora la hermenéutica va a significar interpretar, pero se va a tratar de interpretar a los fenómenos sociales, ¿sí? Un representante muy importante de la hermenéutica es un autor que se llama Gadamer, y lo que va a plantear Gadamer en el siglo XX es que la hermenéutica busca iluminar las condiciones bajo las cuales se comprende, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales se comprende? Fíjense que ya no se habla de explicar, sino de comprender, ¿sí? Recuerden que, vamos a volver una filmina atrás, habíamos dicho que promueven la comprensión, estos autores, en oposición a la explicación. ¿Se acuerdan que dijimos que la explicación se caracteriza por la búsqueda de leyes naturales sociales? ¿Qué es lo que hace el positivismo? ¿Sí? Es lo que hace el positivismo. ¿Quién busca las leyes naturales sociales? ¿En qué consiste explicar? Recordemos a Pardo. ¿Qué era explicar? Explicar era dar cuenta de los fenómenos buscando las leyes que los rigen. Bueno, esta idea de buscar las leyes que rigen los fenómenos también es una idea típicamente positivista, típicamente moderna, ¿sí? Entonces, para los autores positivistas, otro rasgo común que tienen las ciencias sociales con las ciencias naturales es que se deben buscar las leyes que rigen los fenómenos. Así como hay leyes en la naturaleza, como la ley de la gravedad, en ciencias sociales hay leyes como, por ejemplo, la ley de oferta y demanda, ¿no? O la ley de los vasos comunicantes, o la ley de Gresham, ¿no? Que son leyes económicas que rigen los fenómenos sociales, ¿sí? Bueno, estos autores críticos del positivismo van a decir, no se trata de buscar leyes, se trata de comprender. ¿Y qué es comprender? Bueno, para la hermenéutica, comprender es interpretar, ¿sí? O sea, comprender algo supone a su vez entender cuáles son las condiciones bajo las cuales se comprende, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto, si les parece hacemos un recreo de 10 minutos, arrancamos 7:55, ¿les parece?
Dale, dale, sí, profe. Bueno, nos vemos Dale. en 10. Perfecto, nos vemos en 10 minutitos entonces. A ver si dejo de compartir. Ahí está. Bueno, nos vemos en un ratito. Hasta luego. Recording stop.
Recording in progress. Profe, está silenciada. Ahí está. Bueno, gracias por avisarme, porque yo hablaba, no se me escuchaba, ¿no? Bueno. Comparto luego la pantalla, entonces. Volvemos a la cuestión entonces de la hermenéutica. Decíamos que la palabra hermenéutica viene de otra palabra griega que significa interpretar, y decíamos que la idea de hermenéutica viene de la Edad Media, donde los autores medievales se dedicaban a interpretar las Sagradas Escrituras. Pero que hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la hermenéutica reaparece bajo otra modalidad, en un contexto histórico nuevo, y básicamente lo que se plantea es la interpretación de los fenómenos sociales, no ya de las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea que la hermenéutica reaparece, digamos, pero en otro contexto, en el cual se va a pensar la interpretación como una forma de abordar las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, donde si bien las ciencias naturales buscan cuantificar los fenómenos sociales, realizar experimentos empíricos, buscar las leyes que rigen los fenómenos, bueno, la hermenéutica va a decir, las ciencias sociales no deben buscar las leyes que rigen los fenómenos, o al menos no solo buscar las leyes que rigen los fenómenos, sino que tiene que ser capaz de interpretar los fenómenos sociales. ¿Y qué significa interpretar los fenómenos sociales? Bueno, básicamente, para Gadamer, interpretar los fenómenos sociales o hacer hermenéutica significa iluminar las condiciones bajo las cuales se comprende la sociedad. Entonces, lo que busca la hermenéutica en este sentido es desocultar todos los condicionantes que determinan el conocimiento, incluso el científico, ¿sí? Es decir, vamos a ponerlo en estos términos. La sociedad desarrolla a nivel cultural un conjunto de prácticas tales que esas prácticas se vuelven normales, se vuelven naturales, ¿no? Y lo que busca la hermenéutica es mostrar que eso que se presenta como natural no es natural, ¿no? Por eso busca desocultar las condiciones que determinan el conocimiento e incluso el científico. Entonces, ¿qué van a sostener estos autores? Que la comprensión de los fenómenos sociales está condicionada por la cultura y que, por lo tanto, la posibilidad de comprender tiene determinados límites, ¿no? O sea, tiene determinados límites. Podemos conocer algunos aspectos de la realidad social, pero hay otros que no. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque lo que podemos comprender está delimitado culturalmente, ¿no? O sea, yo no puedo comprender cualquier cosa bajo estas condiciones actuales en las cuales estoy adentro de un sistema que es capitalista y que hace que vea las cosas del modo que las vea. La hermenéutica lo que busca es desocultar eso y decir, bueno, vos estás como científico social comprendiendo los fenómenos sociales, pero bajo determinadas condiciones culturales.
Entonces, ¿en qué se basa la hermenéutica? En descubrir cuáles son esas condiciones bajo las cuales se están comprendiendo, en una determinada época comprende los fenómenos sociales, ¿sí? Bueno, es como muy problemática esta cuestión. Yo no estoy profundizando demasiado en la hermenéutica, simplemente estoy presentando a la hermenéutica como tal, ¿sí? Como que estoy mostrando la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera. Bien. Después, luego del primer parcial, vamos a poder profundizar sobre algunas de estas vertientes teóricas, ¿sí? Yo no estoy profundizando ahora, fíjense que le estoy dedicando apenas una filmina a la hermenéutica, y la hermenéutica es, digamos, hace un desarrollo, un despliegue teórico fenomenal, que trasciende claramente esto. Simplemente tengan en cuenta que estoy presentando a la hermenéutica, ¿sí? No la estoy desarrollando, ni mucho menos. Bueno, otra de las vertientes críticas al positivismo van a ser esas vertientes que se conocen como aquellas vertientes que se encuadran en el debate explicación versus comprensión. ¿Qué significa explicar y qué significa comprender en el contexto en el cual se desarrolla este debate? Bueno, a lo largo del siglo XX aparece esta discusión y se identifica a la explicación con precisamente el descubrimiento y la exposición de las leyes naturales sociales que rigen a los fenómenos sociales. De igual modo que se descubre las leyes que rigen los fenómenos naturales, bueno, los positivistas plantean que se deben buscar las leyes que rigen los fenómenos sociales. Entonces, esta posición, la postura de la explicación, se identifica con el positivismo, que plantea la idea de objetividad, la existencia de leyes que se imponen a los sujetos. Acá vamos a parar un minuto. Por un lado, la idea de explicar significa, en el contexto de este debate, explicar significa descubrir las leyes que rigen los fenómenos sociales de la misma manera que hay fenómenos naturales que se pueden explicar por leyes que rigen a los fenómenos naturales, ¿sí? A su vez, fíjense la identificación. ¿Con qué podemos identificar la explicación? Precisamente con el positivismo. Porque ¿qué plantea el positivismo? El positivismo plantea que los fenómenos sociales deben seguir como modelo a los fenómenos naturales. Deben seguir como modelo a las ciencias sociales. ¿Y qué se estudia en las ciencias sociales? En las ciencias naturales, los fenómenos naturales. ¿Y esos fenómenos naturales, qué naturaleza tienen? Bueno, se los explica a través de leyes, como la ley de la gravedad, la ley, no sé, la ley del movimiento de los cuerpos, ¿sí? Ahora, los positivistas plantean, así como en ciencias naturales hay leyes que rigen los fenómenos naturales, en ciencias sociales también hay leyes que rigen los fenómenos sociales. ¿Qué leyes? Bueno, como les decía, ejemplo, ley de oferta y demanda, la ley de Gresham, ley de vasos comunicantes, etc. ¿Sí? Entonces, esta postura de explicar, entendido como la búsqueda de las leyes que rigen los fenómenos, es una postura positivista. ¿Sí? Los positivistas plantean que hay que explicar los fenómenos sociales de la misma manera que se explican los fenómenos naturales, a través de leyes. Los autores críticos al positivismo, ¿qué van a decir? Van a decir que no se trata de explicar en ciencias sociales, es decir, que en ciencias sociales no se trata al menos solo de buscar las leyes que rigen los fenómenos sociales como en ciencias naturales, sino que se trata de comprender. Es decir, que los críticos al positivismo van a buscar formas alternativas de comprender los fenómenos sociales, formas alternativas al que usa las ciencias naturales, ¿sí? Bueno, ¿y en qué se destaca en la comprensión? Bueno, lo que se destaca es que como en realidad las ciencias sociales tienen un tiempo histórico irreversible, no se puede pensar que hay leyes que rigen en todo tiempo y lugar, como
sucede en el caso de las ciencias naturales. En las ciencias naturales, desde que se descubrió la ley de la gravedad, sabemos que la ley de la gravedad opera ayer, hoy y se espera que opere siempre. No se espera que cambie la ley de la gravedad, ¿no? Bueno, lo que dicen estos autores críticos del positivismo es que los fenómenos sociales son históricos. O sea, la historia cambia. Hoy tenemos un sistema que es el sistema capitalista y antes teníamos un sistema o una forma de producción que era la producción feudal, ¿no? Y antes teníamos el modo de producción esclavista, con lo cual cada época histórica en todo caso tiene su forma de, sus leyes, pero esas leyes, si las queremos llamar leyes, tenemos un problema, porque las leyes se caracterizan por ser permanentes, ¿no? O sea, y en este caso no tendríamos leyes permanentes, tendríamos una ley para cada sistema económico o un conjunto de leyes para cada sistema económico, con lo cual tendríamos leyes particulares, históricas, transitorias. Ahora, si esas leyes son transitorias, no son leyes, al menos leyes comprendidas como la ley de la gravedad, que opera en todo tiempo y lugar. ¿Se entiende el punto? Acá paro y si quieren me consultan lo que les parezca. Profe, pero eso ya, por lo que veo, siempre es a nivel de la época, siempre está basado las leyes que van saliendo, por lo menos en ese sentido que están saliendo a nivel social. Claro, lo que pasa es que en el caso de las ciencias naturales, la ley de la gravedad, nadie espera ni nadie dice que la ley de la gravedad opera solo en el capitalismo o opera solo desde el siglo V al siglo X. ¿Qué plantea la ley de la gravedad? Que en realidad todos los cuerpos se van a ver atraídos por una masa mayor que ellos, ¿no? Y eso ocurre ¿cuándo? ¿En determinado momento histórico o siempre? Siempre y en todo lugar, digamos. Siempre y en todo lugar. Ahora, lo que dicen los autores sociales críticos del positivismo es que en ciencias naturales no existen esas leyes. No existen esas leyes que operan en todo tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque la sociedad muta y muta de manera irreversible. No vamos a volver, esto es una postura que toman los autores críticos del positivismo, dicen, nunca vamos a volver a la época medieval. No, es imposible volver a la época medieval, porque se transformó tanto todo el sistema que no se puede volver ahí. O sea que hay un tiempo que es irreversible. Si hay un tiempo irreversible y hay hechos históricos, lo cual significa que nunca se vuelve a lo mismo, se piensa el tiempo como un tiempo irreversible, entonces no hay forma de pensar que haya leyes sociales universales en todo tiempo y lugar, únicas en todo tiempo y lugar. Esas leyes en todo caso van a cambiar con cada sistema económico-social, pero si cambian no son leyes, porque la idea, una de las características de la ley es que ocurre en todo tiempo y lugar. ¿Se entiende ahora un poco mejor, Luis? ¿O no, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, estos críticos al positivismo van a decir, la historia es irreversible, por lo tanto no se puede volver al mismo lugar en el que estábamos antes, y además la historia de la sociedad muta, hay una mutación, por eso la denominamos historia, porque fíjense el concepto de historia. La historia supone narrar sobre algo que cambia, ¿no? Si todo siempre es igual, no hay historia. La historia supone devenir, supone transformación. En el caso de las ciencias naturales se plantea que no hay devenir, que no hay transformación, que todo siempre es lo mismo. Mientras que en el caso de las ciencias sociales se plantea que hay historia precisamente porque todo muta de manera permanente. Ahora, si todo muta de manera permanente, no hay una ley que rija en todo tiempo y lugar los fenómenos sociales, sino que como se altera el objeto social, la sociedad va cambiando, se alteran esas leyes. Y si esas leyes se alteran, no son leyes propiamente hablando. Bueno. ¿Vamos al constructivismo o quieren que veamos algo más del debate de explicación versus comprensión? ¿Avanzo un poco más, les parece?
Sí, sí. Bueno, ¿qué plantea el constructivismo? Acá ya empezamos con el terremoto metafísico conceptual. Bueno, el constructivismo va a cuestionar el concepto de verdad típico del positivismo. Nosotros hasta ahora no hemos hablado mucho del concepto de verdad, pero ¿qué se entiende por verdad dentro del positivismo? Bueno, el positivismo va a sostener un concepto de verdad como correspondencia. ¿Qué significa el concepto de verdad como correspondencia? Bueno, el positivismo va a plantear que un enunciado es verdadero si se corresponde con su objeto. Entonces, vamos a tener, por un lado, un enunciado, lo marco con la letra E, y un objeto al que designo con la letra O, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay verdad? Cuando E es igual a O. O sea, cuando lo que enuncio es igual al objeto que enuncio. Si el enunciado es igual al objeto que enuncio, hay verdad. Esto es más simple de lo que parece. Si yo digo, por ejemplo, quiero hablar sobre una silla que tenemos todos enfrente, ¿no? Todos la estamos viendo. Y digo, yo Paola, digo, la silla es celeste. ¿Cómo hago para probar si ese enunciado es verdadero? Miro la silla y verifico que sea celeste. Miro la silla y verifico si es celeste o no. Entonces, para el positivismo, el concepto de verdad es un concepto de verdad como correspondencia. ¿Cuál es la correspondencia que tiene que haber? Tiene que haber una correspondencia entre lo que enuncio y el objeto que quiero enunciar, el objeto de enunciación, ¿sí? Ahora, si el enunciado es distinto al objeto, el enunciado es falso. Si el enunciado es igual al objeto, el enunciado es verdadero, ¿sí? Con lo cual, para el positivismo, la verdad es el resultado de comparar enunciado y objeto, ¿sí? Siendo el resultado de esa comparación consistente. Cuando el enunciado coincide con lo que el objeto es, el enunciado es verdadero, ¿sí? Entonces, el concepto de verdad como correspondencia es esto, precisamente. Es pensar, vamos a ponerlo así, la verdad es el resultado de comparar enunciado con objeto. Si el enunciado coincide con el objeto, hay verdad. Si el enunciado no coincide con el objeto, no hay verdad, hay falsedad. Entonces, este es el concepto de verdad como correspondencia. Fíjense que el concepto de verdad como correspondencia supone una comparación entre enunciado y objeto, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, este es el concepto de verdad del positivismo, pero hay otro concepto de verdad, ¿no? Y el concepto de verdad del positivismo creo que el concepto de verdad que manejamos todos en nuestra vida diaria, podríamos decir. Es un concepto muy instalado, el concepto de verdad como correspondencia. Tan instalado que ni lo cuestionamos. Para nosotros la verdad es la consistencia entre lo que enunciamos y el objeto que vemos. Fíjense cuán naturalizado está este concepto de verdad, que ni siquiera seguramente ustedes se habían planteado la posibilidad de pensar en otro concepto de verdad diferente. Bueno, hay otro concepto de verdad diferente al concepto de verdad como correspondencia, que es el concepto que nosotros usamos en la vida diaria. Ese concepto, ¿se les había ocurrido que había otro concepto de verdad? No. Fíjense, si no se les había ocurrido, cómo naturalizamos las categorías, sin darnos cuenta, ¿no? Cómo cuando no estudiamos, cuando no investigamos, naturalizamos categorías y pensamos que la verdad es obvio lo que es. ¿Qué es? Comparar lo que digo con lo que pasa. Es obvio que la verdad es eso. La verdad es la consistencia entre lo que digo y lo que sucede. Bueno,
eso es un concepto de verdad entre muchos otros conceptos. No es el concepto de verdad. Pero hasta tal punto naturalizamos lo que es la verdad que pensamos que el concepto de verdad como correspondencia es lo único que hay, es el único concepto de verdad. ¿Sí? Bueno, esto es parte de lo que dicen los autores hermenéuticos, que hacemos un proceso de naturalización. Naturalizamos categorías sin darnos cuenta. Bueno, pero ¿qué otros conceptos de verdad hay? Bueno, hay otros conceptos de verdad, y uno de ellos es el concepto de verdad como construcción. Y este concepto de verdad como construcción es el concepto de verdad que van a sostener los críticos al positivismo. Y lo que van a decir los constructivistas es que el sujeto produce la verdad. Es el sujeto el que construye la verdad. Esto es sumamente problemático, después lo vamos a desarrollar, pero ¿qué problema van a plantear los constructivistas con el concepto de verdad como correspondencia? Vamos a volver al concepto de verdad como correspondencia. Decíamos que el concepto de verdad como correspondencia consiste en comparar enunciado con objeto. ¿Sí? Ahora, vamos a volver al ejemplo de la silla. Yo digo la silla es celeste. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Claro, pregunto, yo digo la silla es celeste. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Aguarden un segundito, ¿eh? Bueno, les voy a compartir una pantalla. ¿Todos están viendo ahí una silla? Sí. Sí, profe. Un poco cara la silla, ¿no? Pero bueno, no era lo que quería decir, pero un poco cara. Agarré al azar una silla. ¿Sí? Ustedes están viendo la silla. ¿Todos vemos la silla? Sí. Bueno, yo ahora digo, armo un enunciado y digo, la silla es celeste. ¿Sí? Pregunto, ¿eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque estoy viendo que es celeste. Bien, perfecto. Todo esto está claro, todos estamos viendo que es celeste. Bueno, el concepto de verdad como correspondencia plantea esto. Si hay un enunciado, comparamos el enunciado con el objeto y listo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que van a plantear los constructivistas es que lo que ellos van a decir es que el objeto mismo, lo que estamos viendo en este momento, la silla celeste, ese objeto, no es algo exterior a la subjetividad. Porque fíjense que cuando nosotros comparamos el enunciado con objeto, estamos suponiendo que ese objeto es algo externo, ajeno al conocimiento, ajeno a nosotros. Está el objeto externo por un lado y estamos nosotros sujetos conociendo por otro. ¿El sujeto dónde está puesto? ¿En el enunciado o en el objeto? ¿Dónde interviene el sujeto? ¿En el enunciado o en el objeto? Y en el enunciado, si digo que la silla es celeste, Claro, el sujeto es el que enuncia. Por lo tanto, no podemos hablar de un enunciado sin el sujeto, porque el que enuncia es el sujeto. ¿Está bien? O sea, ¿podría haber enunciado sin sujeto? No. No. Ahora les pregunto otra cosa. No puede haber enunciado sin sujeto. ¿Por qué? Porque hay un sujeto que enuncia. La condición para que haya enunciado es que haya un sujeto que enuncia. ¿Sí? Les pregunto lo siguiente.
¿Hay objeto sin sujeto? Sí, Hay objeto sin sujeto porque la silla está ahí, no depende de mí para estar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? sí, profe. ¿Sí? Bueno. El problema que van a plantear los constructivistas es que no es verdad que este objeto sea independiente del sujeto. Así como para que haya un enunciado tiene que haber un sujeto que enuncia, para que haya objeto tiene que haber un sujeto que lo construye. Lo que van a decir los constructivistas es que el objeto es una construcción de la subjetividad. ¿Quieren que les muestre cómo este objeto es una construcción de la subjetividad? ¿Les parece que vayamos ahí? ¿Se entendió hasta acá? Profe, Sí. una vez en la clase planteé el famoso, la famosa pregunta de ¿se cayó un árbol en el bosque? ¿Hizo ruido? Eso estaría relacionado con esto, ¿no? Exactamente, totalmente, porque lo que decía, ahora podemos retomar este tema. Agustín era tu nombre, ¿no? Sí, Agustín. Bueno, Agustín decía, si un árbol se cae y nadie lo ve, ¿se cayó o no se cayó? Vamos a poner el problema en estos términos. Para un positivista, para un autor que considera que la verdad es verdad como correspondencia, ¿qué diría? ¿Qué respuesta daría? ¿Qué respuesta daría esta pregunta? No, pero la pregunta es, si un árbol se cae y nadie lo ve, ¿se cayó o no se cayó el árbol? La pregunta No es, se ¿se cayó cae o para el no se positivismo. ¿Cómo? No se cayó para el positivismo. Porque lo Para tiene que ver para poder. Tiene que No, ver. No, sí se cayó, porque el objeto no depende del sujeto. Exacto, ahí está. Ahí está Lo la estoy pensando al respuesta. revés. Lo estabas pensando al revés. Exactamente. A ver, el positivismo dice, tenemos enunciado y objeto. El enunciado es enunciado del sujeto, porque quien enuncia es el sujeto. Por lo tanto, para que haya enunciado tiene que haber sujeto. No puede haber enunciado sin sujeto. Pero, para el positivismo, cuando miramos al objeto, lo que nos encontramos es que el objeto es externo al sujeto, no depende para existir del sujeto. Entonces, si el árbol se cae y nadie lo ve, un positivista te va a decir el árbol se cayó igual, aunque nadie lo haya visto. ¿Sí? Ahora, un constructivista, ¿qué respondería a la pregunta de si el árbol se cayó o no se cayó si nadie lo ve? ¿Se cayó o no se cayó para un constructivista? No se cayó. El árbol no se cayó. ¿Por qué? Porque para que pueda haberse caído tuvo que haber sido visto por alguien. Un constructivista diría que como el objeto depende también del sujeto, que el árbol se haya caído o no depende de que haya una subjetividad que dé cuenta de ello. ¿Sí? Entonces, a la pregunta por si el árbol se cae o no se cae, la respuesta es, depende de tu teoría filosófica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos decir que esta silla, que es obvio que esta silla es una construcción? ¿No? Porque uno podría decir, no, ¿cómo? No es ninguna construcción, está ahí, no es ninguna construcción del sujeto, está ahí, lo queramos nosotros o no. ¿En qué sentido podemos decir que es una construcción del sujeto esa silla? Bueno, les voy a decir en qué sentido lo podemos decir. Lo podemos decir en el sentido de que, les pregunto, están todos viendo la silla celeste, ¿no? ¿Sí? La están viendo todos. Bien, yo les pregunto, ¿quién les dijo a ustedes que el criterio de demarcación de la silla termina con el color celeste? ¿No podríamos pensar que la silla tiene una continuidad con lo blanco? ¿Que todo lo que ustedes ven en blanco es parte de la silla? ¿Quién recortó la silla en lo celeste?
Nosotros. ¿O por qué lo blanco no es parte de la silla? ¿Quién define que lo blanco no sea parte de la silla? El que la hizo. ¿Cómo? El que la fabricó. El que las fabricó es uno en su sujeto, pero el que las fabricó no determina la continuidad, el límite de la silla. Él la fabricó, ¿sí? Él la fabricó y le puso esa forma. Pero mi pregunta es, ¿por qué ustedes piensan que la silla termina en lo celeste y no continúa? Abajo hay un piso. ¿Por qué el piso no forma parte de la silla? ¿Quién define que el piso no sea parte de la silla? Ustedes sin saberlo, y yo también, hicimos un recorte. Es el concepto de silla que tenemos, supongo. Exactamente, tenemos un concepto de silla brillante. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, Luis. Luis, brillante, Luis. Tenemos un concepto de silla, por eso vemos la silla. Porque tenemos un concepto de silla, ahora en este momento estamos viendo una silla y vemos que esa silla es celeste y que se termina en ese color y que no tiene otro color. ¿Por qué vemos a la silla solo como celeste y no como celeste y blanca? Porque nuestro concepto de silla supone un recorte. Hasta cierto punto está la silla y a partir de cierto punto está el piso y el resto de las cosas. El concepto de silla es el que determina un recorte en el objeto. Porque tenemos un concepto es que vemos una silla. Porque tenemos un concepto de silla es que vemos la silla. ¿Sí? Entonces, vamos a anotarlo. Vamos a dejar de compartirlo. Vamos a compartir esta pantalla. A ver si... Ahí está. Entonces, vamos a poner acá. Enunciado, objeto. ¿Sí? Acá, en el concepto de verdad como construcción, el enunciado interviene, vamos a poner así, en el enunciado interviene el sujeto. En el objeto interviene el sujeto construyendo un concepto de objeto. Solo porque el sujeto tiene un concepto de objeto, puede ver objetos. Si no, no podríamos ver objetos. Si no tuviéramos concepto de objetos, no podríamos ver objetos. Les propongo el siguiente ejercicio. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver a la silla. Pensemos a la silla, supongamos que les propongo un nuevo concepto de silla, ¿sí? El nuevo concepto de silla es objeto que sirve para sentarse, para apoyar cosas y también es lo que sostiene a ese objeto que sirve para apoyar cosas. ¿Qué sostiene a ese objeto? ¿Qué sostiene ese objeto que sirve para sentarse? ¿Qué lo sostiene? El piso. El piso. Entonces, dentro del concepto de silla, estoy incluyendo al piso. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué color es la silla? Si el concepto de silla incluye al piso. ¿Qué color es? Parte blanca y celeste. Exactamente. Fíjense cómo el concepto que tengo de silla define el criterio de demarcación de la silla. ¿Sí? Define el criterio de demarcación. Y el criterio de demarcación no es otra cosa que el concepto de silla. Por lo tanto, dependiendo del concepto de silla que tenga, voy a ver una silla de una forma o de otra. Porque el recorte lo pongo en un lado o lo pongo en otro. Por lo tanto, dice el constructivismo, el concepto de objeto
A ver, vamos a volver acá. El concepto de objeto es clave. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos enunciado con objeto, lo que hacemos es comparar enunciado del sujeto con objeto construido, con objeto, vamos a poner así, con concepto del objeto, no con el objeto. ¿Sí? Porque en realidad el objeto que estoy viendo es resultado de un concepto. Por lo tanto, lo que veo no es el objeto, veo un concepto del objeto. Veo un determinado concepto del objeto. Un concepto de objeto, que en el caso de la silla es un concepto que todos compartimos, que está naturalizado, pero que podríamos redefinir y que si lo redefiniéramos sería diferente. Con lo cual nunca comparamos, va a decir el constructivismo, enunciado con objeto. Lo que comparamos es enunciado con concepto del objeto. Con lo cual todo gira, todo se da, toda comparación se da en el marco del sujeto. No hay sujeto por un lado y objeto por el otro, sino que todo se da en el marco del sujeto. Bueno, vamos a retomar este tema porque es muy importante, la clase que viene lo vamos a retomar y vamos a, como el 28 es el examen, la clase que viene vamos a usar una parte de la clase para desarrollar el constructivismo, terminar de desarrollar el constructivismo y para hacer un repaso y responder las preguntas que ustedes tengan para el examen del 28. ¿Sí? O sea, el 24 de la semana que viene vamos a retomar el problema del constructivismo y vamos a hacer un repaso y el 28 es el examen. ¿Sí? Profe, ¿qué guías entran? ¿Todas? Todas las guías. Sí, porque son todas las que vimos. Pero Bueno, lo de Aristóteles también lo vimos. Aristóteles no. Lo que no vimos no entra. Pero lo dejé, y lo dejé él tampoco, ¿no? No, va a entrar. Entonces guía 1 y 2. Exactamente. Sí. Ah, Y bueno, listo. las 2 y las guías 3 y 4 entran para el próximo examen. Gracias, profe. No, de nada. Dije que entran todas porque pensé que las 4 guías involucraban lo que habíamos visto hasta ahora, pero tenés razón. Aristóteles y Hegel no entran en el primer parcial, entran en el segundo. Bueno.